Vamos a mostrar cómo crear a partir de un formulario de un Excel, un formulario. Aquí ven el estructura Excel, aquí se ve el tipo de pregunta, texto múltiple o el tipo de chatbots. Y esa intensiva se requería, ¿verdad? Así que si el usuario tiene que llenar o no, o lo puede dejarlo así. Aquí en pronto se le va a mostrar el texto. Y aquí las dos posibles respuestas, yo creo que son tres, ¿verdad? Entonces para el de formulario, ahora para el de quiz, que es uno, la diferencia es que este se obtiene un puntaje. Entonces aquí tenemos el tipo matemática y la respuesta correcta, y aquí sería el texto que le mostramos, ¿verdad? Vamos a mostrar lo que es primero los helpers. Aquí tenemos lo que es una función de cargar credenciales. Esto lo que hace es revisar que exista el archivo credentials. Si no existe o no logra cargarlo, lo que hace es que genera un null, ¿verdad? Entonces al ser null pasa a autenticarse. Aquí no se utiliza el credentials para generar el token. Entonces le generamos las credenciales o las leemos, mejor dicho, y aquí mandamos el stop. El stop es el alcance en la función de Google que tiene esta aplicación, y luego después de que se autentique, esa es una función propia de Google que pueden ver del paquete, se genera este client. Este client, si contiene las credenciales, es que se guardan luego y se guardan con esta estructura tipo client ID, client site, refresh token en el archivo token.js y se devuelve este mismo client. Luego tenemos lo que es para crear el formulario. Aquí creamos esta función formulario, que lo que hace es ir a esta en el paquete de Google tenemos form. Entonces ahí lo que hacemos es crear esta función create en esta estructura como recursos, información, ponemos el título del documento de título. Esto es lo mínimo que nos pide para crear un formulario. Y aquí podemos actualizar esta información. Aquí le decimos que autorice todos los cambios: la descripción, título de descripción y el título del documento y título del formulario. Esto le decimos que lo cambie a ser un quiz, es decir, que califique a partir de decirle que es un quiz con valor true. Con esto daríamos una pregunta, que es un create item. Le decimos el item con este texto, o sea, pregunta 1. La descripción es el contenido, la pregunta que quieres hacer. Y lo le decimos aquí, ¿verdad? Esto le decimos que si va a ser requerido o no. Aquí le mandamos que va a tener un párrafo o no. Esto es para que por así decirlo, nos deje escribir. Como es una pregunta de matemática, este caso siempre es falsa. Aquí le ponemos el punteo y aquí le decimos la respuesta correcta. Y lo le decimos que le incluya en el formulario como una respuesta. Y mandamos lo que es esto, con el formulario, el ID del formulario, y lo mandamos a un update. Y hacemos esto mismo para cada una de las preguntas. Igual para el formulario, a diferencia de que se crearon modelos, es decir, clases. Por ejemplo, es una clase de tipo check question, lo que tiene es la pregunta, las opciones y si requería, ¿verdad? Estos son los métodos set y get y el constructor. Igual para el de mate, igual para la opción múltiple, igual para la pregunta de texto. Entonces, lo que hace verificar cuáles, verifica que estemos, que tenga todos los tipos. Si tenemos si la instancia de tipo simple, múltiple o chatbots, aquí le daré la pregunta, aquí le daré el relativo a la pregunta, aquí el texto, si requirió o no. Y aquí, como es de llenar texto, le dice que sí. Y esta función nos sirve para, después de haber llenado el formulario, obtener toda esa información. Todo eso con el ID del formulario. Luego tenemos lo que es la función que sería el inquire. El inquire lo que hace es crear de una forma amigable para el usuario en consola. Por ejemplo, en este caso es una lista, le decimos de tipo lista, opción. Este es el mensaje que le va a mostrar. Las opciones del 1 a 8 son, y aquí está el valor, es decir, 8, donde el usuario escriba 8, o del 1 a 8, perdón. Y aquí ya le decimos que tenemos temas, por ejemplo, generar reporte quiz, generar preguntas, generar formulario. Entonces le decimos al usuario que una apachar enter, puede hacer una pausa o puede decir un 10% de enter para continuar. Aquí tenemos el menú de la lista. Aquí tenemos lo que es leer o entrar, es decir que si y le pedimos si es un valor, y al obtener eso nos lo va esto por aquí con lo que es el prompt. Esto va a leer la entrada en la consola y nos va a devolver el formulario. Por último tenemos la función que es para leer un formulario. Aquí se itera, ¿verdad? Aquí si le dice que es, de qué tipo es, si es matemática, ya aparece tener los datos correctos.
Y con eso ya podemos pasar a lo que es todo lo que está en el index, este es el archivo principal. Entonces tenemos, ¿verdad? Esto se ejecuta en un while, que es aquí, mientras aquí la opción no sea 0, esto va a seguir así. Y siempre va a ser una pausa entre cada una de esta iteración. Inicializamos el menú, entonces le decimos que si el case o la opción es igual a 1, va a crear un quiz. Si la opción es igual a 2, creamos un formulario. Luego con esta opción lo que hacemos es traer, primero le daremos un título y le decimos que sea un quiz. Entonces prácticamente aquí leemos el Excel, aquí creamos el quiz, o le daremos la descripción. Sería para formular, como primero lo que cambia es que aquí se lea el set quiz para ya lo poner, para que califique las respuestas. Luego tendríamos lo que es la opción 5, que es agregar preguntas. Entonces agregar preguntas a un quiz, te manda el formulario, esto es una variable, aquí es acá, y la ID y las preguntas. Para eso sería lo que es un arreglo. Y aparte generamos un QR para que las personas puedan llegar a nuestro quiz, ¿verdad? Con solo ver el QR. Lo mismo para lo que es el formulario. Entonces aquí tiene las preguntas del formulario y el ID del formulario. Y aquí le decimos que el QR se va, que lo traspase a stream, digamos, para que se pueda mostrar en término. Y paso 7 o opción 7 es mostrar las respuestas. Entonces aquí vamos a hacer un array que cuando vaya la respuesta vamos a decirles, ¿verdad? Por ejemplo, estudiante 1, 2, 3, y aquí va a hacer que responde esta pregunta y lo que respondió, ¿verdad? Y luego va a hacer lo mismo con lo que es la pregunta número 3. Entonces eso va a ser para formulario y este para quiz. Entonces como pueden ver, aquí está, ¿verdad? Se obtiene, o este es como el separador, aquí se obtiene el texto, la pregunta, aquí la respuesta y el puntaje. Y con eso podríamos ejecutarlo. Ahora solo tendríamos que darle un node index.js y con eso estaría funcionando, que es todo el proyecto. Ahorita vamos a demostrar lo que es el AppScript. Si nos damos cuenta, aquí tengo un formulario creado incluso desde AppScript. Esta es donde solicita los campos de nombre completo, correo, contraseña, fecha de nacimiento, país. Y si hay un acuerdo de privacidad, a ver si están de acuerdo. Entonces, ahorita lo que vamos a comenzar a mostrar que es cómo lo estuvimos desarrollando. Este tiene una integración con lo que es el Google Sheets. ¿Sí? Entonces, donde igual miramos y almacenamos los datos de acá. Entonces, ahorita voy a comenzar a mostrar el código y voy a mostrar cómo nosotros podemos estar ingresando a lo que es el AppScript. Entonces, para iniciar, pues ponemos aquí Extensions y lo que seleccionamos el AppScript. Al momento que seleccionamos nos va a aparecer un formulario así o una vista así donde vamos a comenzar a programar. Si nos damos cuenta, en este botón más hay dos opciones de documentos, el script y el HTML. Entonces aquí yo he estado generando lo que son mis códigos. Aquí tengo lo que del code.gs, tengo lo que es las funcionalidades del AppScript que va a tener. Tenemos el registro, lo que miramos es el formulario que estamos visualizando acá, ¿sí? Y tenemos el CSS y el JS, ¿sí? Estas son las librerías que nos proporciona Bootstrap, ¿sí? Y al final pues tengo un archivo HTML que es registro terminado. Entonces en este es acá donde podemos ver un mensajito que sale al momento que nosotros, al momento de llenar este de acá y de doy enviar, pues nos va a aparecer eso. Entonces para comenzar, si se dan cuenta, dentro de los archivos HTML tengo unos función que se llama include. Ese include yo lo pude generar desde el archivo code.gs. Y si nos damos cuenta que está include y está el find. Entonces lo que estamos diciendo allá es que aquí vamos a crear un archivo HTML donde le enviamos el parámetro del archivo. ¿Sí? Si nos damos cuenta, podemos enviar el parámetro CSS, JS o registro terminado y vamos a mandar su contenido. ¿Sí? ¿Y a dónde?
Entonces esto lo que va a hacer es que vamos a incrustar, ¿sí?, el código en los archivos HTML. Entonces es importante para mencionar, tenemos que darle el menor que, signo de interrogación, de admiración y de igual. Y así es la forma correcta para poder realizar o llamar una función. Seguidamente, cada vez que nosotros vayamos a cargar este archivo formulario, cuando está aquí visualizado, va a llamar esta función que es el toGet. Si este toGet, lo que va a obtener es el archivo llamado registro para crear el template. ¿Sí? Entonces, sí, aquí pues es donde yo declaré una variable pública. Si se dan cuenta de cómo lo mandamos a llamar, pub URL, sé que viene directamente de este archivo, y ese pub URL venimos y lo encontramos acá. Entonces aquí es donde damos el action, y lo que nosotros nos ayuda a poder hacer el post, ¿sí? Y es ahí donde vamos a estar enviando la información. ¿Sí? Entonces, continuando con esto, venimos y comenzamos a ver lo que es la otra sección, ¿sí? Que es el to post. El to post es lo que nos va a permitir enviar la información de nuestro formulario a nuestro Google Sheets. Entonces vamos a venir y vamos a comenzar. Declaramos una variable var, que esta nos va a encargar de verificar o nos va a dar el acceso a la hoja de cálculo. Y así es como comenzamos. Y aquí donde especificamos el nombre de la hoja. Si se dan cuenta, llamé aquí a la hoja llamada registro, porque acá en este punto yo tengo ese nombre en la pestaña. Sí, seguidamente, pues solo forma como para imprimir dentro de ASCII en la consola, es logger.log, y miramos los datos. ¿Sí? Y hay para poder realizar la extracción o mandar la solicitud, pues comenzamos como esto es un post, nos está enviando la información. ¿Cómo? Entonces, declaramos la variable ID, la variable mail, la variable grado académico, fecha de nacimiento, país, password, acuerdo de privacidad y nombre de completo. ¿Sí? Entonces aquí venimos y la forma en cómo obtenemos la información a través del API es e.parameter.email, grado académico, fecha de nacimiento, país. ¿Sí? Y así es como lo vamos a tener. Entonces, como lo insertamos en una nueva fila. Esta es la función que nos está diciendo, bueno, vamos a insertar una nueva fila. ¿Y qué vamos a insertar? El ID, nombre completo, email, password, fecha, país, grado académico, acuerdo de privacidad. Y después regresamos, momento que hayamos hecho esa inserción en la hoja de cálculo, pues vamos a mandar lo que es el registro terminado. ¿Sí? Entonces venimos, llenamos los campos, poner Rigoberto Morales, y vamos a un correo electrónico, vamos a poner rigoberto.morales@gmail.com. Voy a poner la contraseña, la fecha de nacimiento. ¿Sí? Vamos a poner que es del 2000. País, Argentina, vamos a poner México. Y vamos a poner básicos. Y voy a poner que estoy de acuerdo. Voy a enviar. Y se dan cuenta, ahorita ya nos envió la información a nuestro hoja de cálculo. ¿Sí? Se dan cuenta, ahorita está todo apareciendo. ¿Sí? Entonces es aquí donde nos damos cuenta que ya podemos hacer la inserción. Y la forma en cómo nosotros podemos acceder a través de ASCII a nuestra página web, venimos a Deploy. En Deploy le damos New Deployment. Y aquí nos va a salir un tipo formulario. Entonces le vamos a dar descripción, prueba. ¿Sí? Y en nuestra prueba le vamos a Deploy. Entonces en nuestro Deploy aquí va a salir esta ruta. Esta ruta es la que nosotros tenemos que copiar, ¿sí? Para que se nos pueda visualizar lo que es nuestro formulario. Y eso era lo que queríamos presentar en cuestión del ASCII y lo que es el Google Sheets. Bien, ahora vamos a pasar a lo que es a ver la parte práctica de algunas implementaciones para Google Drive. Entonces, lo primero es que tenemos que tener nuestro archivo de credentials.json, nuestro directorio de trabajo. Una vez que tenemos eso,
y ya hayamos creado nuestro entorno virtual con las librerías que debíamos instalar, todo esto está en la documentación y en el repositorio de GitHub, empezamos a ver directamente la implementación. Lo primero que tenemos es una implementación para la visualización de archivos que tengamos en nuestra cuenta de Google Drive. Entonces vamos a empezar importando algunas librerías que vamos a necesitar. Lo primero es la librería Request para realizar solicitudes a la API de Google Drive. La otra librería es la de Credential, que es para poder crear un archivo que se va a llamar token.json, que va a contener la autenticación del usuario, así como el alcance de la aplicación. Luego tenemos la librería de Install App Flow, que esto lo que va a hacer es iniciar un flujo para poder acceder al navegador y solicitar la autenticación del usuario. La librería Build nos va a servir para crear un servicio de la API de Google. En este caso el servicio que estaremos creando es de Google Drive. Y finalmente la librería de HTTP Error es para el manejo de errores en las solicitudes. Luego de esto vamos a definir nuestro alcance. En este caso tenemos drive.metadata.read-only, es decir que nuestra aplicación va a tener un alcance solamente de lectura para este ejemplo. Luego de eso pasamos a la función principal. Bien, tenemos una variable donde vamos a almacenar las credenciales del usuario. Lo primero que hacemos es que se va a verificar si el archivo token.json existe dentro de nuestro directorio de trabajo. Si esto es cierto, si tenemos nuestro archivo, entonces en la variable de credenciales vamos a almacenar las credenciales que tenga este archivo. Es decir, vamos a crear unas credenciales a partir del contenido del archivo de token.json y el alcance que estemos definiendo. Ahora bien, ¿qué pasa si es la primera vez que vamos a ejecutar nuestra aplicación? No tenemos este archivo. Entonces tenemos dos validaciones. La primera es si en dado caso no existen las credenciales o bien estas ya no son válidas. Entonces, como primer punto, verificamos si existen las credenciales, pero estas ya expiraron o bien no son válidas. Procedemos a hacer el uso de la librería request y la función refresh, que esto lo que va a hacer es una actualización manual para la instancia de las credenciales, porque sí existe el archivo, sin embargo las credenciales no son válidas. En caso contrario, procedemos, como indiqué con la librería de Install App Flow, a crear estas credenciales, que esto lo que va a hacer en esta parte es que va a abrir el navegador predeterminado del usuario y va a solicitar que seleccione una cuenta y dé la autorización a la aplicación para poder acceder a todo el apartado de Google Drive. Una vez que el proceso se haya hecho correctamente, vamos a guardar esa información obtenida en un archivo llamado token.json, siempre dentro del directorio de trabajo actual. Ok, esa es la parte de autenticación y ahora pasamos como tal a la implementación del servicio. Bien, dentro de este try tengo yo que vamos a crear un servicio con la librería de Build. Esto lo que va a hacer es crear un servicio con los siguientes parámetros. Primero, ¿qué tipo de servicio? En este caso estamos viendo la API de Google Drive, por lo tanto yo voy a solicitar un nuevo servicio de Drive. Luego le indicamos en qué versión. En la documentación se especifica qué tipo de versiones tenemos. Para este ejemplo yo tengo la versión 3. Y finalmente las credenciales con las que se van a acceder, que fueron las que se obtuvieron en el proceso anterior. Bien, luego vamos a definir qué resultados vamos a obtener de este servicio. Entonces, lo que hace esta implementación, como dije, va a ser mostrar los primeros 10 archivos a los que el usuario tenga acceso en su cuenta de Google Drive. Entonces utilizamos esta función .files y vamos a listar con los siguientes parámetros. El page size van a ser cuántos archivos vamos a listar. En este ejemplo voy a listar 10. Y luego los campos con la información que yo voy a necesitar, que en este caso yo le estoy definiendo que me traiga los campos del ID y del nombre. Luego de esto voy a mostrarlo en la terminal para poder ejemplificarlo. Y entonces obtengo como tal solo los campos de los resultados que hemos obtenido. Y bueno, lo primero es verificar, ¿verdad? Si no hay información,
simplemente se imprime un mensaje indicando pues esto, ¿verdad? Si no, procedemos a iterar todos nuestros archivos y a imprimir el nombre y el ID. Finalmente tenemos aquí un manejo de errores como buena práctica y tenemos aquí ya la implementación de nuestra aplicación. Entonces voy a correr este archivo y lo que va a suceder es que en la consola lo primero que me va a aparecer va a ser un mensaje de error. Bien, aquí ya tengo yo lo que es la consola que muestra el programa, y si se dan cuenta me indica que por favor visite la siguiente URL para autorizar la aplicación. Con el flujo de trabajo que ya hemos definido, si yo me voy a mi navegador, se pueden dar cuenta que se me abrió de forma automática esta pestaña para seleccionar una cuenta y dar la autenticación. Entonces voy a seleccionar una cuenta, me va a salir este mensaje de advertencia. Yo le voy a dar aquí en mostrar las opciones avanzadas y en continuar. Siempre asegúrense de que es su aplicación la que está solicitando la autorización, ¿verdad? Entonces le voy a dar en continuar y me va a pedir que inicie la sesión en la cuenta. Entonces le voy a dar continuar y me va a mostrar este mensaje: el flujo de autenticación ha sido completado y puedo cerrar esta pestaña. Entonces voy a regresar a la terminal y si se dan cuenta ya tengo aquí yo acceso a los primeros 10 archivos. Aquí tengo los archivos, files, y tengo el nombre y su respectivo identificador. Y de esta manera ustedes pueden implementar lo que es la consulta y visualización de archivos dentro de un servicio con la aplicación que consuma la API de Google Drive. Bien, ahora vamos a pasar al ejemplo para hacer una carga de un archivo a nuestra cuenta de Google Drive. En este caso vamos a utilizar las mismas librerías con excepción de una nueva, que es esta de acá, el Media File Upload. Esto lo que va a hacer es que nos va a permitir ocupar el servicio para poder hacer una carga de archivos. Bien, ahora bien, este alcance nosotros vamos a cambiar. Anteriormente teníamos el alcance con .read only, que era solo de lectura. Sin embargo, nosotros para la carga y la descarga, como vamos a ver más adelante, tenemos que cambiar este alcance a drive.file. Si no hacemos esto, lo que va a suceder es que nos va a dar un error de que no tenemos los permisos suficientes, porque eso se definió en nuestro archivo del token.json. Si se dan cuenta, aquí tenemos un apartado, aquí está el apartado de alcance, y si se dan cuenta yo tengo que mi aplicación solo tiene permiso de lectura. Entonces les voy a enseñar, si yo intento directamente volver a correr este programa de acá, vamos a ver. Ahorita me acaba de desplegar la consola. Ok, aquí está lo que les decía. Si se dan cuenta, yo al intentar correr este programa me ha tirado directamente un error. Y si vemos cuál es la razón, es que no tengo los permisos suficientes. Porque por lo mismo yo ya había definido que solo tengo permisos de lectura. Entonces voy a... necesario borrar como tal este archivo, el de token.json, para poder volver a generar la autorización. Bien. Ok, entonces voy a eliminar este archivo de token.json. Y ahora sí, cuando yo corra este programa me va a volver a pedir hacer la autorización y todo el proceso que ya vimos. Entonces, vamos con la explicación del código. La primera parte es exactamente la misma que ya vimos para la autorización y autenticación de las credenciales del usuario. Por lo tanto, no me voy a detener en esta parte y voy a pasar directamente a la explicación como tal de la implementación.
Bien, en este caso hacemos algo similar. Voy a crear un servicio siempre con la librería Build. En el tipo va a ser de Drive con su versión 3 y las credenciales que ya se obtuvieron. Ahora lo primero es definir el archivo metadata. En este caso va a ser la información que colocamos aquí, va a ser el nombre con el que se va a subir nuestro archivo a Google Drive. En este caso yo le voy a poner aquí texto ejemplo.txt y con este nombre es que me va a aparecer a mí en mi cuenta de Google Drive. Luego voy a definir como tal el archivo con la librería nueva que estamos ocupando, que es Mediafile Upload. Los parámetros son el nombre del archivo, bueno, la ruta del archivo y su tipo de metadata. En este caso, yo como lo tengo directamente aquí en mi directorio de trabajo, tengo este archivo de ejemplo con un texto aquí, entonces directamente puedo colocar el nombre porque estoy al mismo nivel de mi carpeta. Y en este caso, como es un .txt, en el tipo de metadata va a ser de tipo texto, en este caso plano. En la documentación se les agregó diferentes tipos de metadata que ustedes pueden ocupar según sea lo que necesiten, ya sea archivos de audio, archivos de video, archivos de aplicación como .json, .xml, etc. Bien, luego vamos a crear nuestro archivo con un file. Entonces vamos a ocupar nuestro servicio siempre con .files, pero ahora como no estamos listando sino creando, la función que ocupamos es .create. Y los parámetros son los siguientes. Primero, tenemos cuál es el cuerpo. En este caso va a ser el nombre de nuestro archivo con el que se va a crear dentro de Google Drive. Y cuál es el cuerpo del archivo. Es en sí nuestro archivo que estamos subiendo, ¿verdad? Que sería la información que ya le indicamos acá. Y en este caso estamos creando también el campo de identificador. Entonces, ejecutamos y finalmente imprimimos ese ID para verificar que la creación haya sido correcta. Siempre tenemos el manejo de errores por si algo llegara a pasar durante la consulta. Y aquí tenemos la llamada a nuestra función principal. Entonces voy a guardar esto y vamos a correrlo. Bien, aquí les muestro, me va a volver a pedir nuevamente todo el proceso de la autenticación. Ok, ahí está. Nuevamente tenemos que repetir el proceso. Yo aquí voy a elegir mi cuenta. La autorización se ha hecho exitosamente y bien. Aquí lo que yo les voy a enseñar va a ser lo que nos muestra primero en la terminal. Aquí está, si se dan cuenta me indica que se ha hecho la creación y me imprime el ID de este nuevo archivo. Ahora, si yo regreso y me voy a mi cuenta de Google, ok, voy a refrescar la pestaña. Si se dan cuenta, aquí me sale el texto ejemplo que acabo yo de crear con la respectiva hora a la fecha actual. Y si se dan cuenta, aquí me sale el archivo que tenía yo en mi computadora. Y de esta manera es como ustedes pueden hacer una inserción de archivos en la cuenta de Google Drive, consumiendo la API que pues nos ofrece, ¿verdad? Entonces vamos a pasar al último ejemplo, que es ahora para hacer una descarga de los archivos que tengamos nosotros dentro de nuestra cuenta. Entonces aquí tengo yo este otro programa y vamos a revisarlo. Bien, en principio vamos a utilizar las mismas librerías con excepción de unas cuantas. En este caso, esta descarga es descarga en un flujo de bytes, la metadata. Por lo tanto, se va a quedar dentro de nuestra memoria. Ya sea que nosotros queramos escribirlo en algún archivo
para que esté de forma persistente en nuestro ordenador, pues podemos implementarlo. Para efectos de este ejemplo, simplemente lo dejo en la memoria. Entonces, en este caso yo estoy ocupando esta librería IO para el manejo de los flujos de bytes, y esta es para un ejemplo con imágenes. Bien, la nueva librería que vamos a ocupar va a ser esta de acá, Media IO Base Download, que es para poder descargar un archivo desde Google Drive. En nuestros alcances podemos dejar exactamente los mismos que ya teníamos con drive.file. Entonces pasamos a la función para descargar. Bien, es importante aclarar que para este ejemplo nosotros tenemos que tener acceso al ID del archivo que queremos descargar. Bien, igualmente tengo yo aquí el proceso para la autenticación del usuario, que es exactamente el que ya vimos, pero en este caso, como tenemos los permisos del token anterior, el drive.file, no es necesario que yo elimine este archivo y vuelva a autenticar mi usuario. Para este ejemplo yo ya tengo los permisos suficientes. Por lo tanto, podemos seguir directamente a la aplicación del servicio. Bien, siempre vamos a crear un servicio con la librería build de Drive con su respectiva versión y credenciales. Luego tenemos definido, ok, bien, ahora vamos a obtener el ID que le estamos pasando en el argumento de nuestra función, y finalmente vamos a empezar a crear la implementación. Bien, vamos a ocupar una consulta, y en este caso va a ser con service.files, y como queremos descargar la metadata, vamos a usar la función getMedia, ¿sí? Y en este caso el parámetro que nos pide es el ID del archivo al que queremos acceder. Entonces pasamos por referencia ese dato y vamos a guardarlo con esta función io.bytes.io, ¿sí? En este punto ya tenemos acá nuestro archivo como tal que vamos a obtener, y finalmente vamos a hacer la parte para descargarlo, que es con la librería nueva de Media IO Base Download, en el cual va a requerir nuestro archivo y la consulta que se está realizando, ¿sí? Es decir, yo aquí en esta variable file voy a almacenar la metadata que mi variable request está obteniendo desde Google Drive. Esto es lo que estamos haciendo en esta línea de acá. Si el archivo fuera muy grande, aquí se tiene un pequeño ciclo que lo que va a hacer es ir mostrando el estatus, el progreso de la descarga de manera porcentual, para dar ese efecto como de descarga un poco más estético. Siempre el manejo de errores en las consultas, y en este caso pues yo retorno el contenido de la variable file. Bien, en la implementación, como se los dije antes, es necesario tener el ID del archivo. Yo voy a descargar el archivo que acabo de subir, que voy a tener que ejecutar nuevamente el programa para ver los archivos y obtener el ID. En este momento ustedes no están viendo la consola, pero voy a obtener el ID del archivo que acabo de subir, el texto de ejemplo. Entonces, les voy a mostrar desde acá. Bien, aquí tengo yo el primer programa que hicimos, que es para listar nuestros archivos. Aquí tengo el texto que se acaba de subir. Entonces voy a ocupar su identificador, lo voy a copiar, voy a regresar aquí al Visual Studio y lo voy a pegar acá. Recuerden que esto es un ejemplo, y ustedes si quieren pueden hacer una implementación para que sea esto un poco más dinámico. Bien, al momento de que todo haya salido bien, voy a colocar el puntero del archivo al principio, al puntero, ¿verdad? Recordemos que esto es un flujo de bytes, entonces tengo que colocar el puntero al inicio del flujo. Y como este es un archivo de texto, voy a leerlo con la función .read, y como es texto, .decode con el estándar UTF-8. Y con esto ya nosotros podemos visualizar nuestro contenido del archivo. Entonces voy a ejecutar este de acá. Vamos a ver, download, ok. Bien, y si se dan cuenta, voy a mostrarles el resultado en la terminal. Aquí me sale la descarga
en un 100% y aquí está el texto que teníamos en nuestro archivo que se acaba de subir a Google Drive. Entonces, esto está en memoria, ¿verdad? Si ustedes quisieran guardarlo de manera persistente, pueden escribir esta información en un archivo, etcétera. Entonces, así es como ustedes pueden gestionar la descarga de archivos desde Google Drive. Esto entonces serían tres implementaciones que ustedes pueden ejecutar. Y claro, aquí ya va a depender de su creatividad y qué tan robusta quieren hacer su aplicación para poder consumir todos estos servicios que nos ofrece la aplicación de la API de Google Drive. Entonces, eso sería por mi parte y espero les haya servido. Gracias. Mi nombre es Jonathan y veremos la aplicación de caso práctico para la utilización de Google Calendar API. Como primera instancia tenemos las importaciones de Python que van a ser útiles para cargas de archivos. Como segundos requisitos tenemos una versión de Python 3.10.7 o mayor y la instalación de la librería para autenticarse con Google API y el programa de Python. Para hacer uso de las credenciales usamos credentials, eh, upflow y la request porque estaremos haciendo uso de peticiones. Como variables globales tenemos scopes, que es la API directamente de Google Calendar, una variable global de emails donde vamos a almacenar temporalmente emails a los que vamos a invitar a los eventos. Y como tal tenemos esta clase de Google Calendar Manager. Lo primero es autenticarse, que vamos a hacer uso del token que se genera con la clave secreta obtenida en el portal de autentificación de Auth 2.0 de Google y haremos el procedimiento de autenticar. Si ya existe un token, quiere decir que estamos autenticados. Si no, tendremos que generar uno. Lo hacemos con las credenciales.refresh. Esto hará una actualización de credenciales con Google. Solicitamos el usuario para la clave secreta y hacemos un run local server al por cero para obtener esas credenciales y las almacenamos en el JSON. Luego de tener las credenciales, pues vamos a construir el calendario de la versión 3, que es la última de Google Calendar, y con las credenciales que ya creamos. Tenemos una función que es listar eventos. Le definimos un máximo de resultados. Para este caso, de ejemplo, le coloqué 50, pero puede ser más. Creamos fechas de hoy y el intervalo que quisiéramos. Como esto es un ejemplo práctico, pues 15 días de hoy en 15 días. Para crear un resultado, lo primordial es un calendar ID, el máximo de resultados y la fecha de inicio. Hacemos un events.get y los va a devolver en un arreglo. Si no existen eventos o no hay ninguno registrado en las fechas que le asignamos, pues devolverá un no se encontraron eventos. Por cada evento que tengamos en este arreglo de eventos, vamos a obtener su fecha de inicio y su ID. Esta función createEvent la vamos a usar para generar nuevos eventos, donde aceptará parámetros como el summary, start time, end time, time zone y los invitados. Estos los debemos de generar con tipo datetime para las fechas de inicio y fin
por ejemplo práctico, le generamos un random color y elegimos aleatoriamente de los emails que generamos en la variable local anterior para añadir invitados. Esto lo podemos obtener ya en un caso real de una base de datos. Luego para crear el evento vamos a hacer uso del service.events.insert. Le agregamos el calendar ID que es el primario y en body vamos a agregar el evento que creamos anteriormente y le hacemos una llamada a la ejecución. Pues si no existe ningún error en la petición, va a generar un evento creado y con el ID. Para actualizar un evento se necesitan el ID del evento y los parámetros que se quieran actualizar. Como primera instancia se obtiene el calendario y lo identificamos con el evento del ID. Si existe un summary en el update, lo vamos a actualizar y de igual manera los siguientes parámetros de inicio y fin. Para hacer un update vamos a hacer igualmente el uso de service.events.update y vamos a actualizar la información que viene en los parámetros. Si no viniera ningún parámetro actualizado, pues sería el mismo evento y no quedaría como efecto no, entonces no actualizaría nada y devolvemos el update event. Para eliminar un evento, simplemente enviándole un ID de evento, si existe, pues se va a eliminar y vamos a retornar un true. Esta función la creé para crear eventos de forma masiva de un CSV. Como vemos, acepta un CSV y la zona horaria que estamos en América y Guatemala. Acá tengo el CSV, pues es un ejemplo práctico de cursos. Teniendo la lectura del CSV, vamos a recorrer cada línea. Vamos a tener su código, nombre, sección y vamos a obtener la fecha de inicio. Esto es una manera aleatoria de generar unas fechas. Y para el summary, que es los detalles del evento, vamos a agregar el nombre, la sección y el código. Haciendo uso de la función anteriormente, mandamos a crear el evento con los parámetros que generamos acá por cada evento obtenido del CSV. Y pues esto generará una carga masiva. Si deseáramos eliminar todos los eventos, pues haríamos un listado de eventos y por cada evento hacemos un recorrido en el arreglo y hacemos uso de la función delete event con su ID. Acá tenemos la instancia main en donde va a iniciar la ejecución del script. Como primera instancia tenemos el objeto calendar haciendo uso de la clase que generamos y la lectura de los emails, que como tal acá tengo unos emails de ejemplo para este ejemplo práctico. Hacemos la lectura de los emails y los cargamos a la variable local. Acá tenemos un menú principal donde se listan las opciones que se puede realizar con esta API. Vamos a tener listar eventos, crear evento, editar evento, eliminar evento, carga masiva y eliminar todos los eventos. Pues acá ya hacemos el flujo con ifs, el ifs para ingresar a cada opción que el usuario desee. Y ahora vamos a ver la ejecución. Acá tenemos el menú y vamos a listar eventos. Esto ya está conectado a la API como tal. No hay eventos. Vamos a ver el calendario. Bien, como decía, acá tenemos la ejecución del script
Tenemos el listado de opciones del menú y a la derecha tenemos el calendario. Vamos a hacer una carga masiva del archivo CSV y acá vamos viendo cómo se generan automáticamente los eventos. Como vemos acá se generaron desde el archivo CSV y se invitan a los usuarios estos de prueba. Acá están. Y ya podemos hacer uso de la opción 1 que sería listar eventos y los va a listar de la siguiente manera: la fecha del evento, el summary y su ID. Este ID es un ID único con el cual podemos editar, eliminar estos eventos. Por ejemplo, para eliminar economía, sección A 014 del código, tomaríamos su ID y iríamos a la opción 4 de la API y le decimos quiero eliminar este ID. Nos retorna evento eliminado correctamente y como vemos pues ya desapareció del calendario. Asimismo podemos hacer uso de la limpieza total de eventos cuando ya no queramos ningún evento que se haya generado. Pues podemos hacer uso de la opción 6 que es eliminar eventos. Y como vemos retorna la respuesta de eventos eliminados. Y como vemos ya están eliminándose del calendario. Ya esto es de manera de conexión desde API, sin ninguna forma manual de manejar el calendario. Y pues así son los usos prácticos de esta API. Hay bastantes usos que se le pueden dar en instituciones como educativas para creación masiva de clases o meets. Y esto sería todo de mi parte. Muy bien, ahora vamos a pasar con lo que es la API de Google Task. Primeramente tenemos estos diferentes recursos que dejamos aquí en el archivo README y para poder hacer la conexión con nuestro servicio de Google Cloud, vamos a la consola de GCP, creamos un nuevo proyecto, vamos a menú, APIs y servicios, biblioteca y habilitamos la API de Google Task. Creamos un nuevo par de credenciales siguiendo estos pasos de acá. Le vamos a descargar esas credenciales, nos va a descargar un archivo JSON y lo vamos a renombrar a credentials.json y lo vamos a mover a la carpeta del proyecto. Vamos acá, este es un link que nos provee Google a través del cual nos van a dar este comando y este archivo de index.js que aquí se encuentra. Vamos a ejecutarlo con node. Y la primera vez nos va a pedir un acceso, pero ya estaría listo para configurar nuestro proyecto. Entonces ya después de hacer la configuración inicial, vamos a crear un nuevo proyecto. En este caso yo usé Vite, que es un framework de React que permite ejecutar de forma más rápida entornos de desarrollo. Le puse nombre frontend al proyecto, como lo ven acá. Y ya luego de crearlo nos dirigimos a la carpeta, ejecutamos el comando npm install que nos va a realizar una configuración inicial que es necesaria. Y ya luego de ejecutar el comando podemos utilizar npm run dev para ya ejecutar o ya para levantar el servidor. Ahorita que expliquemos el ejemplo vamos a demostrarlo. Entonces nos vamos a app.jsx y primeramente aquí tenemos unas constantes que nos van a ayudar a establecer la conexión con la API de Google Task. Esta es la propia API de Google, que es con la que ejecutamos este comando de acá. Entonces creamos una función llamada app. Creamos dos constantes que hacen uso de useState
que nos van a servir para verificar si el usuario está, si ya hay una sesión iniciada o no. Hoy hacemos uso de useEffect y creamos una constante llamada initClient que va a utilizar una función de flecha en la que se va a llamar a la API de Google. En una de sus propiedades, que es el cliente, se va a utilizar el init, en el que vamos a utilizar la llave de la API, el client ID, es unos discovery docs que pues es requisito, los scopes que declaramos acá. De hecho, acá si vamos a discovery docs, nos va a dar un documento JSON que especifica también los atributos. Digamos, por acá están los task list, por acá están los assignments, etc, etc. Ok, entonces, y le vamos a pasar un prompt que es el select account, que va a ser para que podamos iniciar sesión. Entonces, luego de ejecutar eso, se va a crear una constante llamada auth instance, que básicamente nos va a iniciar la sesión y nos va a mandar a una lista de tareas del usuario que hayamos seleccionado. En caso de que ocurra algún error, pues este catch lo va a atrapar y va a mostrar un mensaje de error en la consola que no se puede iniciar la conexión. Con gapi.load pues mandamos a hacer todo esto básicamente, y con eso nos deberían, esta función debería ser la que nos ayude a iniciar la sesión. Aquí hay una constante llamada handle sign in que va a manejar si el usuario está conectado o no, en el que se va a verificar si ya hay una sesión iniciada, y si la hay pues nos va a mandar a task list, que enseguida lo vamos a ver. En handle sign out es lo que nos va a manejar el botón para cerrar la sesión y que podamos cambiar de cuenta, por ejemplo. Entonces también hacemos uso del router, una librería de llaves de React, que nos permite crear diferentes paths para nuestras distintas páginas. Entonces, si quieren, vamos a ver la lista de tareas. Aquí creamos una constante y una función haciendo uso del useState, y nos dice vamos a realizar un fetch en el que vamos a cada 10 segundos vamos a estar extrayendo de la API de Google las tareas que se encuentren en nuestro en nuestra lista de tareas por default de la cuenta a la que accedimos. Esta va a ser la función que nos permita marcar como completada o descompletada una tarea. Entonces declaramos variables y hacemos uso de Google API.client.task.tasks.update. Aquí se declara que el task list es el default, es el por defecto. El task va a ser el task ID, que es esta variable de acá, y el resource es como el cuerpo de la task. Entonces aquí le mandamos a que mande a completar los atributos que no le damos, y le ponemos que el nuevo status va a ser el que le asignemos. Digamos, si marcamos como completada una tarea que no lo esté, lo va a pasar a completed, y si la desmarcamos, lo va a pasar a needs action. Y si lo marcamos como completado, le va a agregar la fecha de completación. Entonces va a mandar a la API de Google Task a que cambie esa tarea o el estatus de esa tarea, y en caso de que ocurra cualquier error nos lo va a indicar en la consola o en una alerta. Lo mismo para el delete task, para eliminar una tarea. Esta va a ser una ventana que nos va a salir como un mensaje de confirmación,
Y si el usuario presiona que quiere eliminar una tarea, va a ejecutar la función de Google API, client, tasks, delete, va a eliminar el task ID o va a eliminar la tarea que tenga este task ID de la lista por defecto. Entonces va a volver a reordenar las tareas que se obtengan a través del fetch, y en caso de que no se pudiera eliminar la tarea por X o Y motivo, nos va a mostrar un error. Estas son variables que ayudan a separar las tareas entre completadas y no completadas, y este sería el código en el que se separan las tareas pendientes de las tareas completadas. Y finalmente tendríamos la página para crear una tarea. Hacemos uso del useState, que va a recibir una estructura JSON en el que se tendrá un título, un detalle, bueno, los detalles de la tarea y la fecha. Tenemos una constante que va a manejar el cambio, por decirlo así, del nombre y valor. Tenemos una función que nos va a manejar el submit cuando mandemos a subir la tarea. Entonces, que recibe pues un evento que hace uso del método preventDefault. Creamos una nueva task que es exactamente esa estructura de acá, como pueden ver. Y creamos una nueva fecha porque necesitamos que tenga un formato específico, la fecha de entrega, por decirlo así, de la propia tarea. Y hacemos uso de Google API.client.tasks.tasks.insert. Este va a recibir una estructura JSON en el que va a indicar que en la lista por defecto de tareas del usuario se va a ingresar esta tarea con el título, los detalles y la fecha que le hemos indicado. Nos va, en caso de ejecutarse correctamente, nos va a mostrar un mensaje de que fue así y se va a hacer uso de setTask, que es este de acá, y nos va a alertar que fue creada exitosamente. En caso de que pues ocurriera algún error, va a hacer uso del catch y nos va a alertar de la misma forma. Y aquí, como pueden ver, aquí está el formulario que nos dice crear tarea, el título, los detalles, la fecha y el botón para crear la tarea. Entonces vamos a levantar nuestro servidor, nos vamos a ir a la dirección y como pueden ver acá, este es el login. Es lo que mencionaba de manejar si la sesión está iniciada o no. Entonces iniciamos sesión, podremos irnos a mi cuenta personal, ¿por qué no? Y nos va a aparecer primero que la lista de tareas. En este caso aquí tengo una antigua que había probado. Nos aparece la fecha de vencimiento y por ejemplo podría marcarla como completada. Nos muestra que se marcó así y nos lo pasa a la lista de tareas completadas. Asimismo podría marcarla como o desmarcarla como completada y nos la regresaría a la lista de tareas pendientes. De igual forma puedo crear una tarea, digamos buenos días, es simplemente texto ejemplo, ajá, y vamos a ponerle de fecha el 25, ¿por qué no? Nos aparece que la tarea fue creada exitosamente y si nos vamos a la lista de tareas nos va a aparecer la nueva tarea acá. Asimismo también podemos eliminarla. Nos va a preguntar si estamos seguros, si la vamos a aceptar, la va a eliminar y como el fetch se ejecuta constantemente, se da cuenta de que ya no existe la tarea y la deja enlistar. Entonces espero que haya sido de su agrado y pasamos al siguiente.